Este no es un regreso tranquilo. La temporada 2 de Pete arranca con el Dr. Robbie andando en moto por las calles de Pittsburgh sin casco. Y ese detalle, que parece mínimo, es una advertencia de todo lo que se va a romper en el hospital. En este capítulo pasan un montón de cosas. Vuelve Langdon, pero degradado. Aparece una nueva jefa que nadie pidió. Los procedimientos son más crudos que nunca. Y el último plano del capítulo te deja medio pensando. Porque si mi teoría es correcta, el final cambiaría por completo la forma de entender a uno de nuestros nuevos protagonistas. Quédate hasta el final porque vamos a conectar escenas que parecen sueltas, pero que realmente no lo están. Y si te gusta este tipo de análisis narrativo, suscríbete ahora porque esta temporada de The Pitt va a ser analizada en este canal capítulo a capítulo. Como dije al inicio del capítulo, vemos como Robbie va andando en moto hacia el hospital, y mientras la moto lo persigue, la cámara va pasando por diferentes escenas de Pittsburgh, y para mí el hecho de que no lleve casco no es algo casual, ya que en la primera temporada lo veíamos llegar caminando, tomando su café, cansado, desanimado, desganado, e incluso casi derrotado, diría yo. Pero ahora llega acelerando, erguido, empoderado, con una actitud nueva y como si estuviera dejando muchas cosas atrás. Eso sí, una vez que atraviesa las puertas del hospital, esa actitud como que de repente empieza a cambiar. Ese control que se ve que va teniendo empieza a desarmarse. La guardia está llena, demasiada gente, demasiado calor, demasiado olor incluso, y la cámara nos va a ir mostrando diferentes pacientes que vamos a ir conociendo, no solamente en este capítulo, sino probablemente a lo largo de la temporada, dándonos a entender que no son solamente un fondo o un relleno que está ahí en la sala, sino que son conflictos que vamos a ir viendo a lo largo de la temporada. Mientras Robbie va entrando a su trabajo, a su turno, pasa frente a una placa que le puso el ayuntamiento de la ciudad en reconocimiento a los hechos ocurridos en la temporada 1, al incidente del Pit Fest, en reconocimiento a los médicos que trabajaron, recordando a las víctimas que fallecieron. Y realmente Robbie le pega un vistazo, pero sigue de largo, dando a entender de que el dolor, el peso, el trauma de esa situación sigue estando presente, sigue estando ahí justamente. Y aunque pasó un pequeño lapso de tiempo entre la primera temporada y esta, es algo que los personajes no van a poder olvidar tan fácilmente. El Pete sigue siendo el Pete. Empiezan a aparecer caras conocidas, la enfermera Perla, John, el encargado del Pete en el turno noche, el cual siempre está ahí con su vasito de Dunkin' Donuts tomando latte o lo que sea. Y ya vemos a la primer paciente de esta temporada, la cual no solamente se demuestra que es una especie de hipocondríaca, la cual constantemente está asistiendo al hospital, sino que también probablemente tenga algún trastorno mental. Por lo cual el Dr. John y Perla deciden darle un placebo, una vitamina B12. Y colorín colorado, este caso se ha acabado. En una de las primeras charlas que tiene Robbie con uno de los enfermeros, el cual no recuerdo el nombre, menciona algo clave, lo cual es que se va a tomar un año sabático, en realidad se va a tomar 3 meses sabáticos, y durante este tiempo va a haber una especie de reemplazo, una nueva jefa en la sala de urgencias del Pit, y aunque todavía no la vimos, la serie ya comienza a prepararnos de que la decisión de poner a ese reemplazo en específico va a traer problemas. Como dije, vamos a ver en esta temporada muchos personajes nuevos, y uno de ellos es la doctora Al-Hashimi. No solamente llegó temprano, sino que también le trajo comida, unas especies de beagles a todo el personal, y lo primero que hizo fue agarrar a los residentes y los puso a hacer una práctica, a los residentes y a los estudiantes de medicina incluso. Y vemos cómo están Whittaker, Javad y estos dos personajes nuevos, los cuales no voy a aprender los nombres durante 7-8 episodios. Y como dije, es una persona muy proactiva y los pone a practicar directamente. No es una persona que observe mucho, sino que es una persona que directamente actúa. Y decide evaluarlos mediante este muñeco médico, el cual ellos están haciéndole diferentes procedimientos ahí. Primero no vemos que es un muñeco y vemos la situación de tensión en la que el paciente se empieza a ir y se termina yendo. Y cuando se nos revela por fin que es un muñeco, también se nos revela de que la doctora Al-Hashimi es muy técnica, muy que se apoya en las nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial. Se apega muchísimo a los protocolos y de hecho es bastante controladora con todo lo que lo rodea, con todo el ambiente que la rodea. Y esto nos demuestra un gran punto hasta acá, que es que ella no solamente viene a reemplazar a Robbie, a cubrir a Robbie durante estos 3 meses, sino que viene a aplicar cambios que ya hizo en otros hospitales, como mencionan en el hospital de veteranos. Ahora cada paciente va a tener una especie de pasaporte, una especie de hoja de ruta en donde los médicos van a tener que ir completando los datos del paciente, procedimientos, qué se les dio, qué no se les dio. O sea, básicamente todo se escribe, todo se mide, todo va a quedar registrado. Ah, y eso sí, lo más importante, todos estos cambios están aprobados por Gloria, la jefa de personal. Ojo con Al-Hashimi, porque no solamente es una médica eficiente, sino que también más tarde vamos a ver que tal vez haya algo que no esté muy bien con ella. Mientras recorren la guardia junto con Robbie, Al-Hashimi se cruza con Samira, estas se saludan, recuerdan que trabajaron juntas en el hospital militar tiempo atrás, y acá vemos como Samira ya es residente de 4º año, o residente de 4ª ronda, no sé cómo decirlo, porque no entiendo bien las fechas de la serie de Pete y cómo funcionan los rangos de los médicos,
aunque R4, R3 supongo que debe ser residente de cuarto nivel o de cuarto año, acá vemos que no sabemos cuánto pasó hasta ahora entre el Pit Fest y esta temporada. Pero bueno, Samira ya es R4. Ya dentro del gran primer procedimiento de esta temporada vemos cómo está toda la sala repleta de estudiantes, y están Robbie y están Al-Hashimi ahí observando a los estudiantes, pero es la doctora Al-Hashimi quien directamente dice, bueno, denme unos guantes que yo procedo, y ahí es cuando Robbie la frena un poco y le dice, no, banca, esto es un hospital escuela, acá primero los estudiantes, primero los residentes, y después nosotros estamos acá para observar, sí, actuamos, pero primero que practiquen, que aprendan. Todo muy lindo, pero ella sigue observando, sigue interrumpiendo, se sigue queriendo meter, sigue tratando de empoderar su opinión, y es algo a lo que Robbie parece que no le gusta nada. La serie no se guarda nada, y apuesta a ir muchísimo más allá de lo que vimos en la temporada anterior. De hecho, el procedimiento que se está llevando a cabo directamente es abrir a una persona por la mitad, y vemos absolutamente todo lo que tiene adentro. Eso sí, lo único que rompe tensión en esta escena, lo cual funciona como una especie de alivio cómico, es el teléfono de Samira que no para de sonar, está ahí sonando a cada rato una notificación, y ella no puede apagarlo. De hecho, está todo el tiempo tratando de hacerlo mediante Siri. Incluso los compañeros dicen, che, ¿querés que te lo apague? Y dicen, no, ya va a parar, Mientras tanto, en la sala de espera, el clima es irrespirable. Calor, olor, quejas. Un hombre en situación de calle está incomodando a todos. La cámara se sigue moviendo y vemos que entre los pacientes está Langdon, el cual recién aparece a los 20 minutos del capítulo. Se lo nota nervioso, fuera de lugar, angustiado. Y como dije, todavía no se nos dijo cuánto tiempo pasó desde los hechos del Pit Fest, pero dan a entender como que Langdon directamente quedó apartado de sus labores por sus problemas de adicciones. De repente de recepción lo llaman a Langdon para que pase directamente a su trabajo, y vemos que ahí también entre los enfermos está Louis, el paciente al cual Langdon le robó la medicación en la temporada anterior, este hombre con problemas de alcoholismo. Y acá hay algo que se nos deja bastante en claro, que la vuelta de Langdon no es un perdón, no es una redención, por lo menos hasta ahora, es una prueba. Y cuando entramos a la guardia, cuando entramos a su lugar de trabajo, lo entendemos todo, porque no solamente de que él se nota agobiado, se nota mal por la situación, sino que empezamos a ver cómo fue degradado, porque, por ejemplo, vemos que su casillero ya no es su casillero, estaba en la parte superior, ahora le dieron uno de la fila inferior, de hecho tiene que agacharse, casi que arrodillarse para poder abrirlo, dando a entender que su rango, que su confiabilidad incluso ya no es la misma. También vemos a Dana, quien volvió, quien entra saludando a la guardia, se encuentra con la enfermera del turno noche, la enfermera en jefe del turno noche, pero también aparece Langdon, y acá es cuando se saludan, él dice que está buscando a Robbie, Dana lo envía hacia el lado donde está Robbie, y ahí es cuando Dana le informa a la jefa del turno noche de que ella va a ser una de las encargadas de vigilar las acciones de Langdon. Y también se nos presenta fugazmente un personaje nuevo, quien es una enfermera llamada Emma Nolan, la cual es bien recibida por Dana, le dice, bueno, vení, vamos a tomar un café, te voy a mostrar cómo es el lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya que estamos, te hablo a vos. Sí, a vos que no te suscribiste, que estás mirando esto sin haberte suscrito, sin haberle dado like. Hacelo ahora, porque este tipo de capítulos no son los que hacen que The Pitt sea una serie médica solamente, sino una serie de personas rotas haciendo o intentando hacer lo correcto. Así que dale, si querés quedarte en este tipo de análisis, seguime, acompáñame en estas semanas que vamos a ir viendo capítulo a capítulo, vamos a ir analizando capítulo a capítulo. En otra de las salas están la doctora Mel, también está Santos, está el doctor John, el encargado del turno noche, y la otra doctora, que ahora no me voy a acordar el nombre, encargada del turno noche, los cuales están haciendo ahí el relevo, están contándole al turno matutino, bueno, fulanita es esta, fulanito el coso. Esta es una nena la cual se cayó, tiene una herida en el mentón, se rompió el diente. Acá es cuando entra Langdon, saluda, la doctora Mel se vuelve loca a saludarlo, volvió Langdon, qué sé yo. Pero también tenemos la contraparte, que es a la doctora Santos clavándole una mirada de desprecio, bastante despectiva incluso, como ¿qué carajo haces vos acá? De vuelta en el procedimiento principal, ya habiéndole salvado la vida a esta persona, habiendo frenado la hemorragia, también está ahí la doctora García, quien a falta de Langdon en su momento está bardeándose con cuanto doctor tiene enfrente. Robbie incluso lo toma de punto a Whittaker, quien le dice que primero lo critica por sus gustos musicales y después le dice que no tiene sentido de privacidad porque terminó utilizando su cepillo de dientes, a lo que Whittaker le dice sí, pero era el mismo color, me confundí. Pero tenemos esta actitud bastante picante siempre de la doctora con las personas que trabajan en la guardia, que los que trabajan en el pit, siendo ella una cirujana. Y ya terminando vemos cómo la doctora Al-Hashimi termina hablando con Robbie, e incluso Robbie, ya para mí un poco cansado, con los huevos un poquito agotados, le dice, bueno, me parece que lo recomendable va a ser que nos separemos, que cada uno vaya con un grupo de estudiantes, que los estudiantes nos vengan a preguntar, pero cada uno por su lado para mejorar la eficiencia, lo cual para mí obviamente es una excusa para sacársela de encima. En paralelo, la doctora McKay está atendiendo a un hombre que
vino por un dolor de muñeca, por un dolor de mano, pero McKay lo está inspeccionando, lo está revisando a detalle, si se golpeó la cabeza, el cuello, y el hombre no, trata de arréglenme esto, que yo me quiero ir, no tengo nada que ver con este lugar. Incluso no vayan a meterme cargos extra en los pagos, porque es algo de lo que ya estoy bastante ajustado de guita. Pero este hombre desde el momento cero ya se lo nota bastante errático, descolocado, con una actitud bastante sospechosa. Vemos cómo Samira está hablando por teléfono con su mamá, la cual era quien la estaba llamando o mandando los mensajes insistentemente en medio del procedimiento. Bueno, al colgar, Samira empieza a desquitarse de su madre diciendo de que es una malagradecida porque ella el próximo año se va a ir a Jersey, donde está la madre, para cuidarla, para acompañarla en no sé qué proceso, pero que la madre, en cierta manera, bueno, como se casó, se va a casar, va a vender su casa y se va a ir con el chongo, le hace entre paréntesis amante, marido, lo que sea, como le digan en sus países, a dar un viaje de un año alrededor del mundo en un crucero, lo cual obviamente a Samira le molesta mucho porque no sabe si el tipo es un vividor, un asesino, un montón de cosas las cuales no vienen al caso, pero que teme por su madre. Mientras tanto vemos como Robbie está ahí charlando con una de las encargadas de limpieza y ve por la ventana y allá está Langdon, entonces Robbie directamente dice: no, acá yo no me meto, acá me voy a dar la vuelta, me voy a escapar. Y de hecho Langdon se percata de esto y lo termina interceptando por otra salida, por otra puerta. Y acá es cuando la charla se empieza a volver bastante incómoda porque Langdon tiene esta actitud familiar, amigable con Robbie, como si nada hubiera pasado, pero Robbie tiene todavía el recaudo, el enojo, la angustia de todo lo que pasó en la temporada anterior con Langdon, entonces se muestra bastante distante. Lo que hace que Robbie le diga: bueno, mira, vas a ir a laburar a Triage, o Triaje, como le digan ustedes, hoy, y Langdon le dice: no, pará, si yo ya elegí un paciente. A lo que Robbie directamente ya bastante distante le dice: no, mira, vas a ir a laburar a Triaje porque te necesito ahí, y además cuando necesites algo, habla con, bueno, fulana, que no, en este momento no me acuerdo quién, pasó su certificación, hablando obviamente de la certificación para expender medicamentos, lo que da a entender de que el castigo, que la degradación de Langdon sigue siendo cada vez más fuerte, siendo que al parecer no puede expedir medicamentos, o sea, no solamente va a estar a prueba, sino que directamente tiene un control limitado sobre los pacientes, tiene un accionar incluso limitado sobre los pacientes, y ahora te mandamos a triaje, a atención prioritaria sí, pero no vas a estar con los casos que están acá adentro. Acá vemos un momento, por lo menos para mí, bastante lindo, que es cómo vemos las enseñanzas de Robbie a través de los ojos de Whittaker, quien en la primera temporada era este pollito mojado, quien era el estudiante de medicina recién llegado, pero ahora lo vemos como un poquito más empoderado, más crecido, e incluso están ahí en la sala de espera, o en la sala de médicos, charlando con Jabadi y con los dos nuevos, y le dicen: bueno, che, ¿qué hacemos? Estamos aburridos, dicen los nuevos. Pero Whittaker dice: no, esperen que en 5 minutos a más tardar ya están llegando los pacientes de los hospitales, en realidad de los geriátricos, de los centros de ancianos, los cuales a la mañana, como dijo Robbie en la temporada anterior, en realidad esto me parece que lo dijo Langdon, no, lo que caigo, empiezan a caer porque los médicos o los cuidadores lo empiezan a descubrir en la mañana, de que hay algunos fallecidos, de que hay algunos descompensados. Y dicho eso, entra el primer paciente, y Whittaker es quien, con estos dos aprendices, se lo llevan y ven que tiene una orden de no reanimación, de no hacer, bueno, de cumplir la voluntad del paciente, pero Whittaker dice: bueno, que tenga una orden de no reanimación, de no resucitación, no quiere decir que no podamos intervenir en esta muerte que va a ir teniendo el paciente, tratando de que se sienta lo más cómodo posible. Y dicho y hecho, va a pasar esto, vamos a ver cómo están viendo los últimos momentos de esta persona con vida, pero Whittaker es quien termina frenando a estos estudiantes de medicina que ya se iban y le dice: no, para, acá hacemos algo. Cuando una persona muere, tratamos de tomar un minuto de silencio porque eran los padres, hijos, hermanos, amigos de alguien. Mientras tanto vamos a ver una conversación de Santos con Jabadi, quienes están ahí cada una haciendo sus cosas. Jabadi está metiendo el procedimiento del muñeco de plástico que le hizo utilizar la doctora Al-Hashimi, y Santos comienza a decirle que bueno, que el nuevo procedimiento, que estas formas son medio una mierda, pero que es lo que les toca. De hecho, en ese momento aparece también la madre de Jabadi, quien es esta cirujana, la cual le dice: bueno, si no te gusta esto, ¿por qué no estás en cirugía conmigo? Estás desperdiciando tu potencial, sos una genio, bla bla bla, lo que ya vimos en la temporada anterior y toda la presión que ejerce esta madre sobre su hija. Vemos como Santos aprovecha de hecho para meter su bocadillo y decir: che, yo también me gustaría hacer la especialidad en cirugía, de hecho podría hacer una doble especialización, tanto en médico de urgencias como en cirugía, y aprovecha esta situación como para volver a presentarse, y de paso acá descubre de que, bueno, esta charla y esta problemática madre-hija termina desencadenando en que es el cumpleaños de Jabadi número 21 en unos días, y Jabadi no quiere saber nada con los padres, entonces se termina parando y se termina yendo.
Y ante esta bronca, la madre de Javadi termina yéndole a reclamar a Robbie como si fuera la culpa de Robbie de que su hija eligiera la especialidad de urgencias, ¿no? Y Robbie ya hinchado de los huevos, como dice, sí, lo mismo de todos los días, ¿no? Me vas a terminar hablando de esto, bueno, mañana hablamos. Y acá es donde vemos otro momento de la doctora El Hashimi con Robbie, la cual le dice, che, bueno, mira, tenemos que hablar. Me gustaría que dejes de llamar a este lugar como el hoyo del pit, porque esto termina afectando al personal que no se siente bien, lo cual desencadena en que si el personal no se siente bien, va a actuar mal frente al paciente, y si el paciente no se siente bien atendido, va a terminar desencadenando en que en estas, estas planillas de conformidad de los pacientes se vea mal reflejado, lo cual baja la calidad del hospital frente a la crítica o no sé, al nivel hospitalario. Y ahí es cuando Robbie le dice, estuviste hablando con Gloria, ¿no? O sea, es un discurso corporativo puro y duro el que da la doctora El Hashimi, y se nota de que es una chupamedias de Gloria. Mientras tanto, otro alivio cómico del capítulo es como vemos a Javadi curándole el ojo a una monja que tiene conjuntivitis, y la monja agarra y le dice, che, hija, ¿no pensaste en seguirlo a Dios o en ser servidora de Dios? Claramente tratando de imponerle o hacerle ver una vocación religiosa, a lo que Javadi le dice, no, sí, en realidad sí, creo en los dioses. Y la monja, ¿cómo en que los dioses? Sí, soy hindú y de hecho tenemos 33 tipos diferentes de dioses. Y la monja ahí como que le mete el puntazo así, pero el mío es mejor, ¿no? Yo creo en el posta, en el verdadero, en el único. Y como Javadi abriendo sus ojos esos enormes que tiene, así como que qué lindo. Por el otro lado van pasando cosas chiquitas, como por ejemplo Dana y la enfermera nueva, Emma creo que se llamaba, yendo a bañar al hombre en situación de calle. Por el otro lado lo vemos a Langdon atenderlo a Louis, y este momento es bastante importante porque Langdon le termina confesando a Louis que le robó la medicina en la temporada anterior, le cuenta sus problemas de adicciones, que ya hizo rehabilitación, que se siente arrepentido, o incluso entendería si él quisiera a otro médico para que lo atendiera. A lo cual Louis lo termina perdonando, incluso le dice, che, si te sirvieron las pastillas, buenísimo. Y Langdon le dice, sí, bueno, en realidad este no es el caso, no las consumí, pero bueno, gracias por haber reaccionado así. Y Langdon acá es cuando nos explica que en realidad desde el pit hasta ahora, desde el pit phase hasta ahora, pasaron un lapso de 10 meses. Lo cual sigo sin entender cómo funcionan los rangos o las residencias dentro del hospital, o dentro de esta serie por lo menos, que no son anuales, sino como que serán cuatrimestrales o semestrales, por el hecho de que actualmente Santos, por ejemplo, es R2 y no sé, ya me hice bola. Otro de los arcos que se abre también es como vemos una bebé que encuentran en el baño abandonada y todos empiezan a moverse, incluso Langdon termina saliendo a la guardia a preguntar a la gente si sabían o si habían visto a alguien que haya entrado con un bebé, le pregunta a seguridad dice, bueno, lo vamos a revisar en las cámaras. Y todos se ponen, no solamente a buscar a la madre, sino también a atender a este bebé. Y vemos como diferentes grupos de médicos incluso van pasando. También pasa la Emma, la enfermera nueva, a la cual le dicen, bueno, ¿querés aprender algo? Tomá, aprende a hacer una toma de temperatura rectal del bebé. Y también vemos como la doctora McKay vuelve con este hombre que está totalmente errático, el cual le dice, bueno, mira, te traje esta muñequera para tu dolor de muñeca. El hombre le dice, me duele la rodilla, ella se pone a revisarlo. El hombre no se deja tocar, se muestra bastante agresivo, de hecho trata de mantener una distancia. Ahí es cuando la doctora McKay termina llamando a un compañero y le empieza a preguntar, che, ¿sabés qué día es hoy? ¿Qué año estamos? ¿Dónde estás? Tratando de ver si este hombre se encuentra ubicado en tiempo y espacio, lo cual claramente no. Y otro caso importante es el de la nena con los moretones. Santos y Perla la estuvieron revisando y le encuentran que tiene moretones no solamente en la zona de los riñones, sino en las piernas. Y empiezan a interrogarle y le dicen, che, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Y le dicen, no, son golpes de fútbol, son golpes con mis amigos cuando juego, que esto que el otro. Ellas tratan de indagar más en esto, pero la nena se nota que es bastante inteligente, que responde preguntas que son bastante certeras y ella las responde tratando de desviar la pelota para afuera. Ahí es cuando le hacen este análisis de orina y descubren que en la muestra también sale sangre, lo cual denota un montón de cosas. Puede ser casos de abuso, de violencia infantil, y de hecho, como ellos lo nombran, como traumas no accidentales, dando a entender de que el padre o la novia del padre pueden tener algo que ver en esto. Así que deciden ir a buscar a Robbie para decirle, ¿cómo procedemos? También ahí está Samira por detrás, analizando a una mujer mayor, quien está con su hijo, quien es bastante sobreprotector, pero ahí le pregunta a la mujer, señora, ¿qué medicaciones toma? Bueno, antes tomaba un montón, pero desde que viajé con mis amigas a cierto lugar, no me acuerdo dónde, descubrí las galletitas de marihuana. Entonces me como un par, me clavo una docena y estoy re piola, estoy re bien. Entonces, Samira le dice, señora, mire que con su edad y con los antecedentes que tiene, se ha descubierto que las galletitas estas con marihuana se ha descubierto de que acelera la demencia senil en personas mayores. A lo que la vieja Clara mira y dice,
problema de ellos, como diciendo, o ya está senil, o no se reconoce como una persona mayor, o le chupa todo un huevo. Y ya para terminar volvemos con la escena del bebé, con el final del capítulo, donde está Samira revisándola, viendo que tiene la bebé, pidiendo algunas órdenes para analizarla, y entra la doctora de Hashimi y vemos que se queda mirando a la bebé fijamente, como hipnotizada, como Ida incluso, y así Ida como está, termina el capítulo con pantalla a negro y nos deja un montón de preguntas para el capítulo siguiente. Y acá es cuando te dejo una teoría para pensar. ¿Y si Al-Hashimi es la mamá del bebé? ¿Y si todo su control, su obsesión por los protocolos, es una forma de no perder algo otra vez? Contame acá abajo en los comentarios qué pensás vos. Y si querés que sigamos analizando The Pitt capítulo a capítulo, suscríbete y activa la campanita, porque esta temporada promete ser mucho más intensa que la anterior. Mi nombre es Alejandro, esto es Que Se Cuenta, y nos vemos en el próximo episodio.